Hitler, sino desde antes. Los romanos oprimieron a los judíos, los cristianos oprimieron a los judíos. ¿Para qué hablar de España? Uno de los grandes errores y horrores de la historia española es la expulsión de los moriscos y de los judíos. Así que cuando digo los moriscos quiere decir que yo no veo a los árabes como a los enemigos de los judíos, sino de un modo infortunado. Creo que un día estos primos se van a entender, pero creo que es nuestro deber defender la posibilidad de la existencia de un Estado israelita en el cercano Oriente, lo cual no implica de ninguna manera que los palestinos tampoco tengan derecho a tener su Estado. Después de recibir el premio Jerusalén, Octavio Paz, invitado por el famoso Centro Cultural Pompidou, que está llamando la atención del mundo en estos instantes en París, ha presentado allí una especie de antología de su obra poética, un espectáculo, Octavio Paz. Y ahora vamos a hablar de su poesía. Es una obra dilatadísima. La obra poética comprende los siguientes títulos: Luna silvestre, No pasarán, escrita en el 37 o 36 en España; Raíz del hombre, Bajo tu clara sombra, en el mismo año, Entre la piedra y la flor. Por cierto, la primera edición, de Bajo tu clara sombra, fue hecha durante la guerra en España por Manuel Altoleguer. En aquella colección En aquella famosa. colección Héroe, me parece que se llamaba. A la orilla del mundo en el 42, Libertad bajo palabra en el 49, que este es un libro muy importante porque reúne realmente toda la obra poética desde el 35 hasta el 57. Águila o Sol en el 51, Semillas para un himno en el 52, Piedra de Sol, otro bello libro, en el 58, Libertad bajo palabra, Salamandra, otro libro que no hemos podido encontrar porque está agotado en España y que comprende toda la obra poética de 1958 a 1951 y fue publicado en el 62. En 1963 aparece otro libro desconcertante en ese momento, que es Topoemas, seguido también el mismo año de Discos visuales, donde Octavio Paz nos introduce en el mundo de la poesía visual. Bueno, me interesó un poco siempre me ha interesado la pintura en realidad. He escrito sobre Marcel Duchamp, sobre muchos pintores, y me pareció que había una relación en la época moderna la ha habido siempre, pero ahora de un modo más explícito, entre el mundo visual y el mundo poético. Y entonces me hice estos pequeños experimentos, o estos pequeños juegos. En realidad son juegos, y como todos los juegos, me interesan mucho, ¿no? La Centena, poemas 35 al 68, publicada en España como una agrupación de libros anteriores, de poemas de libros anteriores. La Renga, de que hemos hablado en 1971, El monogramático, que se publicó originalmente en francés, en la famosa colección, ¿cómo se llama la colección? Esquira, Les Antilles de la Creación. Exacto, sí. Pasado en claro, en 1976, libro al que hemos aludido ya desde el arranque del programa. Después de Pasado en claro llega Vuelta en 1976, que es este libro, que es precisamente el que marca la vuelta a México de Octavio Paz. En el mes de marzo de 1977 obtiene el premio de la crítica española para el mejor libro de poemas escrito en lengua castellana y publicado en el territorio nacional. Hubo, según parece, también una novela que luego fue destruida. Nunca la publiqué. En realidad, sí, yo escribí una novela y la destruí. Utilicé parte en El laberinto de la soledad. Podríamos decir que El laberinto de la soledad es una novela en forma de ensayo, y el personaje no es un personaje de carne y hueso, sino un país o una historia, ¿no? Pero además de creador, como poeta, Octavio Paz es también un profundo ensayista, un hombre que justamente en las obras de este carácter es donde se expresa de una manera más acabada su intencionalidad poética, de tal manera que poesía y ensayo están estrechamente vinculados y constituyen una unidad. El autor, que ha pasado por todas las experiencias intelectuales de nuestro tiempo, desde el marxismo al surrealismo, el descubrimiento de Oriente, etcétera, busca de una manera incesante nuevos caminos para su pensamiento. Entre otros ensayos, los más importantes están aquí, y son El laberinto de la soledad en 1950, análisis sobre la esencia de lo mexicano; El arco y la lira en 1956, Las peras del olmo. Podemos quizá descubrir un poco en una panorámica todos estos libros. Está después Cuadribio en 1962, Puertas al campo. Cuadribio tiene cierto interés para España, porque hay un ensayo sobre Luis Cernuda, otro ensayo sobre Pessoa, otro sobre Darío, y sobre un poeta mexicano poco conocido en España, pero que es un gran poeta,
un gran poeta menor, diríamos, si es que hay poetas menores y mayores, yo no creo. López Velarde. Hay otro aspecto muy interesante que ha sido el de la traducción, sobre la cual tiene también Octavio una serie de ideas personales. ¿Cómo debe ser una traducción? Bueno, yo creo que parto de una idea de Paul Valéry que me parece exacta. Valéry decía que la traducción es el arte de presentar efectos, de producir, mejor dicho, de producir efectos análogos con medios diferentes. Es decir, que la traducción nunca es una transcripción, sino una metáfora. El poema traducido es otro poema. Es fatal. Bueno, a este tema se refiere exactamente este libro, Versiones y Diversiones. Sí. Bueno, hay una serie de traducciones ahí, de poesía inglesa, francesa y de otros idiomas. Desde Mallarmé, Apollinaire, Nerval, Longbeats, está también Pessoa, por supuesto, Cummings y otros muchos. Llegamos al final y aquí tenemos Pasado en Claro, que es uno de los libros más reveladores de Octavio Paz. En muchos de estos libros, en este como en tantos otros, se habla del instrumento fundamental del poeta, que es la palabra. ¿Qué significa? ¿Qué es la palabra para Octavio Paz? Bueno, podríamos volver a la idea esta de Esopo, el festín de Esopo. La lengua es lo mejor que hay y es lo peor que hay. La lengua es la realidad substancial del escritor o del poeta, y al mismo tiempo es su irrealidad total. ¿Nos lo querrías decir con tus propios versos? Voy a decir la parte final de este poema. Una sonaja de semillas secas, las letras rotas de los nombres. Hemos quebrantado a los nombres, hemos dispersado a los nombres, hemos deshonrado a los nombres. Ando en busca del nombre desde entonces. Me fui tras un murmullo de lenguajes, ríos entre los pedregales, color ferriño de estos tiempos, pirámides de huesos, pudrideros verbales. Nuestros señores son gárrulos y feroces. Alcé con las palabras y sus sombras una casa ambulante de reflejos, torre que anda, construcción de viento, el tiempo y sus combinaciones, los años y los muertos y las sílabas, cuentos distintos de la misma cuenta. Espiral de los ecos, el poema es aire que se esculpe y se disipa, fugaz alegoría de los nombres verdaderos. A veces la página respira, los enjambres de signos, las repúblicas errantes de sonidos y sentidos, en rotación magnética se enlazan y dispersan sobre el papel. Estoy en donde estuve, voy detrás del murmullo, pasos dentro de mí, oídos con los ojos, el murmullo es mental, yo soy mis pasos, oigo las voces que yo pienso, las voces que me piensan al pensarlas. Soy la sombra que arrojan mis palabras. Palabras de Octavio Paz en voz de Octavio Paz. Muchas gracias, Octavio. Gracias.